mi nombre es Karen Armas Uquillas. Yo trabajo en Maquita, soy responsable del área de formación a nivel nacional y también de la estrategia de juventudes y de trabajo con mujeres. Maquita es una organización de economía social y solidaria que trabaja en asociatividad para la producción sostenible, para el comercio justo, para el consumo responsable, pero sobre todo para mejorar la calidad de vida de las familias campesinas, ¿no? Soy politóloga, estudié ciencias políticas, tengo una maestría en política internacional y otra maestría en género y desarrollo por la Flaxo aquí en Ecuador. También tengo una trayectoria de activismo y militancia que también es importante para el tema del que vamos a hablar también hoy, que es la economía feminista. El enfoque de género no es el único, que es importante que hablando también desde una reflexión del sur, ¿no? Desde Ecuador, tenemos necesariamente que cruzar el enfoque de género con otros enfoques, ¿no? Sabiendo que estamos, sí, en un orden patriarcal, pero también nos enfrentamos a desigualdades estructurales muy importantes como son el clasismo, el racismo. Es importante partir de qué es la economía. La economía es una ciencia que estudia y sobre todo que pone en el centro del análisis pues la producción, el consumo, la riqueza, el mercado, la oferta, la demanda, la competencia y yo creo que la búsqueda de interés individual. Y en ese sentido sí es una propuesta problemática porque finalmente termina siendo un sistema, una propuesta que le apuesta más a la acumulación del capital y de hecho a la generación de despojo, de exclusión y de pobreza. Es una ciencia masculinizada, es una ciencia que se ha dado desde hombres, en su mayoría blancos, con jóvenes de clases altas, ¿no es cierto? Entonces, invisibilizando las experiencias de las mujeres, de los cuerpos feminizados, de las disidencias sexogenéricas y finalmente de cualquier actor que esté más lejos del poder. Frente a esa economía, la economía feminista es una propuesta para mí revolucionaria, igual que lo es el feminismo, ¿no es cierto? Y es una apuesta política para transformar la sociedad y las relaciones entre las personas, pero también las relaciones entre las personas y la naturaleza. Busca visibilizar lo que el modelo tradicional pues no lo está haciendo, que es el trabajo reproductivo y de cuidados que en su mayoría lo realizan las mujeres o los cuerpos feminizados. En esta manera de la economía de ver las cosas no se contabiliza. En Ecuador, por ejemplo, si el trabajo de cuidados, el trabajo reproductivo que implica sostener la vida fuese monetarizado, en Ecuador este abarcaría al menos por así decir, el 19% del Producto Interno Bruto, lo que superaría casi 3 veces los ingresos petroleros. En este sentido, la economía feminista pone en el centro, a la diferencia de como veíamos antes del capital y la riqueza, pone en el centro la sostenibilidad de la vida, nos desconcentra de la mirada de esto de los mercados y pues sí es una propuesta para transformar la realidad y no solo describirla como lo haría las ciencias económicas más clásicas. Silvia Federici nos dice, el feminismo ha planteado superar la dicotomía entre la producción de mercancías y la reproducción de la vida, lo que permite valorar la importancia del aporte de las mujeres en las tareas de cuidado y abre la oportunidad de distribuir de modo equitativo esas tareas. El trabajo no remunerado de las mujeres en la crianza y el cuidado ha quedado cautivo del modelo de familia patriarcal, que además de no valorizarlo objetivamente en términos económicos, tampoco lo hace subjetivamente, promoviendo la subestimación del aporte de las mujeres en la vida social. Al mismo tiempo, la división sexual del trabajo ha llevado a la ubicación de las mujeres en las esferas del trabajo menos reconocidas, también económica y socialmente. Quiero sobre todo desarrollar con ustedes 4 puntos.
El primero sería hablar de la economía de los cuidados, ¿no? El sistema capitalista lo que hace es que frente a la vida, frente a la naturaleza, prima el capital. Y obviamente la propuesta de la economía de los cuidados es crítica frente a este sistema, ¿no es cierto? Habla de la interdependencia que tenemos entre las personas y de que finalmente para que ese capitalismo, para que el sistema como lo conocemos, pues funcione, hay detrás personas que se están encargando de la reproducción de la fuerza de trabajo, si lo podríamos llamar así, ¿no? Que son los cuidados. Y entonces la separación de esta esfera pública, que es la economía, el mercado, de la esfera privada, que serían los cuidados, pues solo nos aporta a esconder y racionalizar la explotación de las mujeres en las familias y dentro de los hogares. Y entonces es un primer punto importante que nos propone pues pensar mejor en esas definiciones, yo diría hasta ideológicas de las prácticas cotidianas y cómo están contribuyendo en la sociedad y cómo están siendo invisibilizadas en este caso. Y en ese sentido, la propuesta de la economía feminista es distribuir, pero sobre todo redistribuir mejor desde un sentido de justicia y no solo la riqueza, no solo los salarios, que lo vamos a hablar luego también, pero el trabajo y esos tiempos de trabajo y finalmente esas oportunidades. Si en un hogar a una niña le ponemos la carga de esos trabajos reproductivos, puede que esa niña tenga que escoger entre estudiar y encargarse de los cuidados, o entre trabajar una joven y encargarse de los cuidados en casa. Y finalmente eso pues va a repercutir sobre sus oportunidades a futuro. La reproducción de la vida es un trabajo que a su vez requiere, vamos a llamarlo así, mano de obra, ¿no? Como en la economía podríamos pensar, la economía clásica. Y que finalmente eso no se está viendo y que en los casos de la ruralidad, por ejemplo, que son en los que trabajamos como Maquita, pues es mucho más agravado esta diferencia. Y podemos ver que el 80% de la producción alimentaria, por ejemplo, es producida por la agricultura familiar campesina y que en la agricultura familiar campesina las mayores actoras pues que están detrás son las mujeres, ¿no es cierto? Entonces las mujeres están siendo responsables de alimentar al mundo y eso no se está reconociendo tampoco adecuadamente. Lamentablemente también en el mercado y en la economía que puede estar más visible, vemos brechas importantes y la economía feminista entonces nos alerta de por qué es importante aplicar el enfoque de género para entender las brechas salariales. ¿Por qué una mujer que hace el mismo trabajo que un hombre gana menos? También por qué en un punto de la carrera hay un techo de cristal que llamamos, ¿no es cierto?, en el que las mujeres ya no pueden avanzar. Y pues también entender y ver cómo en la economía hay ramas de actividades que están mucho más pues ocupadas por las mujeres y que finalmente vuelven a hacer esas tareas de cuidado, como las enfermeras, como las personas secretarias y todas estas ramas que lamentablemente además pues tienen mucha más precariedad por salarios, por las condiciones mismas. Esa precariedad laboral, esa desprotección social en muchos casos, pues reflejan situaciones de desempleo, situaciones de subempleo y situaciones de informalidad. En el sur global, en África, en Asia, la informalidad es altísima y incluso situaciones de riesgo y de violencia. Es un círculo vicioso en donde pues la feminización de la pobreza genera que tengamos una débil autonomía económica y que luego pues podamos estar más
en riesgo frente a situaciones de violencia, haciendo que a su vez no podamos integrarnos en un mercado formal. Entonces, esta reflexión también es importante y es un gran aporte de la economía feminista, y nosotros desde Maquita también vemos la importancia en los territorios de apoyar la autonomía económica de las mujeres, de equilibrar estas brechas, ¿no es cierto?, de acceso a los recursos y de aplicar un enfoque diferente. Primero hablando pues del contexto en Ecuador y que se parece en los países del sur global, pues sí, una arremetida importante de políticas de privatización, de políticas neoliberales, ¿no? De privatización de los bienes comunes, ¿no? De los recursos naturales, del agua. Tenemos que integrar esta reflexión sobre la materialidad. Aquí les recomiendo pues leer a Alejandra Santillán. Ella es una economista ecuatoriana que reflexiona mucho sobre esto y sobre cómo debemos, pues en esa conciencia que genera el feminismo, integrar en los debates, pues el debate sobre la economía, ¿no? Buscando que deje de ser tan abstracta, que aterrice a la cotidianidad de las familias y de sobre todo de las mujeres. Este sistema que es un sistema mundo en el donde el sur global nos hemos pues hecho naciones que exportan materias primas, que sirven de territorio de explotación, y que a su vez esa explotación trae consigo violencia y a los cuerpos de las mujeres, ¿no es cierto? Entonces también desde una reflexión del ecofeminismo, de cómo los hombres piensan que son dueños, que la tierra es su propiedad, al igual que los cuerpos de las mujeres. Nuestras economías se están basando en estas industrias, pero con consecuencias terribles. La política y los presupuestos que podrían estar destinados a al avance de la igualdad de género no son priorizados. Por ejemplo, de manera general en América Latina, ningún presupuesto supera el 1%. Y bueno, en Ecuador tenemos casos de incluso propuestas de eliminar el Ministerio de la Mujer y los Derechos Humanos, pensando en hablar de la criminalidad y la lucha contra estos grupos armados que está creciendo también a causa del narcotráfico en la región. Entonces, este es otro contexto y un punto importante que desde la economía feminista es importante pues ver, dar luz a cómo finalmente en los estados la economía no está primando la vida, ¿no es cierto? Por último, y también que va de la mano con todo este contexto de precariedad, de empobrecimiento, pues un importante fenómeno migratorio que no es nuevo, de cómo desde el sur pues salen las poblaciones empobrecidas y marginalizadas hacia el norte a trabajar, a su vez en empleos precarizados, en condiciones de informalidad que ponen en riesgo sus vidas, y cómo también esa migración ahora está siendo cada vez más de mujeres que son responsables de sus hogares, ¿no? Y todo lo que esto implica, pues los riesgos en las rutas de migración, en las rutas de trata y la violencia sexual y violencia de género que viven estas migrantes. Quiere dar luces sobre el hecho de que no solo vivimos del mercado la riqueza, ¿no? También vivimos de la interrelación, de la relación con la naturaleza, en donde los sentimientos, las emociones, las experiencias de la vida cotidiana son importantes, ¿no es cierto? Yo creo que para cerrar con un mensaje más positivo y sobre todo pues con una invitación, ¿no? A entender que hay modelos alternativos, que la economía feminista desde esa propuesta política de transformación sí nos está dando luces para
para dónde ir, a qué apostarle, la reapropiación colectiva de la lucha contra las formas en que se nos ha dividido, compartir la riqueza, que los bienes comunes implican obligaciones además de derechos, que las comunidades de cuidados también son comunidades de resistencia y que los comunes son el otro de la forma del Estado, o sea, son lo colectivo, son lo que está en las organizaciones comunitarias. Partir desde eso es ya pues contar con una conceptualización que está a nuestro favor en esta lucha.